se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Buen Dios y Padre Celestial, Creador del universo y Hacedor de todas las cosas, te agradecemos, Señor, por la semana que nos diste. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, todas nuestras ofensas que hemos cometido hasta ahora, Señor. Rogamos que nos perdones. No somos dignos, Señor, ni de mencionar tu nombre, pero tú eres bueno y eres misericordioso. Rogamos que tú, Señor, limpie nuestros labios y nuestros corazones, que limpie nuestras vidas, Señor. Cuando tú vengas, Señor, te acuerdes de nosotros, no porque haya nada bueno en nosotros, sino por tu gran misericordia. Sé, Señor, con cada uno de los hermanos y hermanas que son contribuidores en tu obra, Señor. Prospéralo, Señor. Súplelo en todas sus necesidades, físicamente, emocionalmente y también económicamente, para que ellos tengan suficiente para seguir dando. Con lo que tienen, Señor, el deseo y no tienen para dar, hazlos entender, Señor, que lo más importante para ti es que te den su corazón. Así que, Señor, quédate con nosotros ahora, que tu Espíritu Santo se mueva de una manera magistral entre nosotros, que nos dé convencimiento de pecado y que nos dé arrepentimiento, para que todos, Señor, podamos estar listos para cuando tú vengas. Gracias una vez más, Señor, porque tenemos la certeza que tú cumplirás tu promesa y estarás con nosotros, pues donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estás. Así que estamos reunidos para alabarte. Quédate con nosotros, Señor, y sé glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, como siempre es una bendición para mí el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Es una alegría enorme, especialmente ahora en los tiempos que estamos viviendo. Son los tiempos más solemnes de la historia del planeta Tierra, mis amados. Estamos viendo por todas partes los cumplimientos de las profecías. Hace unas horas estuve hablando con el pastor Harold Cortés de Colton en California y los hermanos allá que estuve visitándolo y predicando en inglés por primera vez, nunca había predicado en inglés, estuvieron tan gozosos de recibir el mensaje, mis amados, que ya me han llamado pidiéndome por favor que vuelva con ellos a seguir amonestando y diciéndole las cosas que están sucediendo. Mis amados, este es el tiempo donde ya deberíamos todos estar enamorados del Señor, enamorados a un nivel que todo lo que quisiéramos hacer es pasar tiempo con el Señor. No sé si ustedes alguna vez se han enamorado y lo que se desea, lo que se siente es querer estar con esa persona, mis amados. Así o mucho más deberíamos sentirnos nosotros, ese deseo, esa necesidad de estar en la compañía de Cristo, mis amados, porque el tiempo está cerca, el tiempo está muy, pero muy cerca. Las profecías se cumplen por todas partes y a pesar de que esta noche les quiero mostrar dónde estamos en el reloj profético, mis amados, hay algunas cosas que me gustaría decirles antes, porque nosotros, a pesar de que estamos esperando nuestra reunión con el Señor, aún nos faltan algunas cosas, hay algunos detalles que todavía necesitamos arreglar entre nosotros. La sierva del Señor en Testimonio, tomo 5, página 451, dice:
que cuando nuestro país, refiriéndose a los Estados Unidos, cuando este país de libre América repudie todo principio de su constitución como nación, como país protestante, como república o gobierno protestante, cuando esto suceda, mis amados, la gran obra de Satanás se va a manifestar y allí nosotros sabremos que el tiempo está muy, pero muy cerca. En estos momentos, mis amados, yo en verdad no sé si empezar diciéndole todo lo que está sucediendo en el mundo. Yo sé que hay muchos que siempre se están pendientes a las amonestaciones que el Señor les envía por medio de este esclavo suyo, solo por las noticias o por las señales de los tiempos, solo por escuchar, mis amados, lo que está pasando y estar actualizado, pero lo que está pasando en el mundo, mis amados, es algo grande en estos momentos. Lo que sucede es que la gran mayoría de nosotros estamos esperando la crisis, estamos esperando que se imponga la ley dominical, estamos esperando que ya no se pueda comprar ni vender, para entonces nosotros reaccionar. Y mis amados, en poco tiempo, ya esto va a ser muy, pero muy tarde. Y me he dado la tarea, con la dirección del Espíritu Santo, de ir donde quiera que el Señor me manda predicando este mismo mensaje, y muchas personas están aceptando este mensaje por donde quiera que el Señor me envía. Y quiere el Señor que que nosotros no seamos la excepción, mis amados, y que nosotros igualmente escuchemos la amonestación del Espíritu Santo, que reaccionemos desde ahora, y que empecemos a prepararnos de inmediato, porque las cosas que vienen, las cosas que se acercan ya están encima de nosotros, mis amados, y son cosas a un nivel que nosotros ahora mismo no estamos listos para ella. Así que, mis amados, yo esta noche no sé si empezar diciéndole que el tiempo está cerca, que el tiempo se está acabando y que el movimiento del sistema de la marca de la bestia ya está encima de nosotros, como ustedes van a poder ver brevemente. O si simplemente decirles, mis amados, que al menos que exista entre nosotros el amor de Cristo, nosotros ningunos vamos a llegar al cielo. Ambas cosas son muy importantes y debemos tener toda la información que podamos tener. Pero, mis amados, yo creo que la segunda es más importante, el amor de Dios, porque está escrito en algún lugar, dice la palabra del Señor, que si tengo dinero, si tengo pertenencias, si tengo mansiones, puedo entender las profecías, puedo hablar en lenguas angélicas, pero si no tengo amor, no tengo nada, dice el apóstol Pablo. Entonces me gustaría, por los próximos minutos, hablar un poquito de esa parte tan importante, porque está sucediendo algo muy grande entre nosotros, y en todo lugar donde voy me he encontrado con la misma situación en el pueblo de Dios. La palabra de Dios en Mateo capítulo 18, dice la palabra de Dios, Mateo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, mis hermanos, que a menos que nos hagamos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. El versículo 4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y, mis amados, ese debe ser para nosotros una de las más grandes enseñanzas, y no la más grande enseñanza, que la humildad, el humillarse a sí mismo, mis amados, esa es la clave principal para nosotros hacernos más semejante al Señor. Primera de Corintios 14, versículo 20, dice el Señor: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sé maduros. O sea, mis amados, que no haya malicia entre nosotros, que seamos como un niño, que los niños se enojan por cualquier tontería, pero con cualquier cosita ya están felices. A los segundos ya se le olvida el enojo porque están peleados con sus hermanos y con sus amigos. O sea, que en nuestra manera de pensar tenemos que ser maduros, pero en la malicia, que no existe entre nosotros la malicia, sino que seamos como niños en la malicia.
Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para la salvación. O sea, mis amados, vez tras vez, a través de las Sagradas Escrituras, el Señor nos amonesta que debemos ser como niños en la manera de tratarnos entre nosotros. Debe haber más amor, mis queridos hermanos. Y entre todas las cosas que sí son muy importantes, entre todas las doctrinas que tenemos nosotros como pueblo remanente, la más importante es el amor, porque Dios es amor, y a menos que ese amor de Cristo exista entre nosotros, no vamos a poder llegar al cielo, porque ese amor del Señor es la glue, como se dice en inglés, es la ega, es el pegamento que nos une a nosotros. Por eso está escrito, dice el Señor, de esta manera sabrán que son mis discípulos si hay amor entre ustedes y se aman los unos a los otros. ¿Cómo lograr eso entonces, mis amados? ¿Cómo podemos lograr que haya amor entre nosotros? Si cada vez somos más altaneros y jactanciosos y nos atamos de las cosas que tenemos, de las posesiones materiales, de nuestro físico, cuando nos cansamos de poner fotos en las redes sociales, de las llamadas selfie, donde estamos proyectándonos a nosotros mismos. Significa eso, mis amados, es que aún no hemos muerto al yo y necesitamos morir más al yo para que Cristo pueda vivir entre nosotros. Entonces, mis amados, ¿cómo podemos nosotros crecer en el Evangelio? Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, mis amados. Y la mayoría de nosotros no comprendemos lo que pasó allí, no comprendemos lo que el Señor Jesús tuvo que dar, de lo que se tuvo que despojar para venir a redimirnos y a rescatarnos del hoyo donde nosotros mismos hicimos y nos hundimos, mis amados. Cristo dio su misma omnipresencia para venir a redimirnos a nosotros, porque por su sangre fuimos salvados, mis amados. Entonces la palabra de Dios nos está amonestando, y esa palabra de Dios es Cristo mismo, porque al principio Él era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra es Dios. Así que Jesús mismo nos está amonestando, diciendo que haya en vosotros el mismo sentir que hay en mí, dice el Señor. Que haya en nosotros el mismo sentir que había en Cristo, que hubo en Cristo, mis amados. El Señor dice, aprended de mí, que soy humilde, que soy manso y humilde de corazón. Es la palabra de Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, mis amados, porque está escrito que se humilla, ese será ensalzado. Y aquí está la clave de la salvación, mis amados. Entender, mis amados, que cuando nosotros nos hagamos pequeños, que cuando menguemos, cuando nos humillemos delante de la presencia del Señor, el Señor mismo, mis amados, nos pondrá en posiciones altas y elevadas para la gloria y honra de su nombre. Para que en el nombre de Jesús, dice el versículo 10, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre, porque Cristo buscaba la gloria del Padre, y por eso dice la palabra de Dios que se humilló hasta lo sumo. Y ese, mis amados, es el mismo llamado que ha sido hecho para cada uno de nosotros. Tenemos que buscar primero la gloria del Señor. Todos estos versículos nos amonestan, nos enseñan y nos dicen la clave, mis amados, para ser grande. Los discípulos estaban en contiendas
y peleas y luchas. Y todos querían ser el más grande, todos querían mandar, todos querían predicar, todos querían dirigir, todos querían ser el pastor, todos querían ser el presidente de la asamblea, de la conferencia, todos querían ser el director de la cadena. Amados, al venir a Jesús pensaban que allí Jesús iba a elegir a uno de ellos o iba a nombrar a Pedro o a Juan o a Santiago. Vinieron todos con la misma interrogante. Mas Jesús, mis amados, eligió a un niño, el más indefenso, el más sutil, el más amoroso. Ese, mis amados, será el más grande en el reino de los cielos. Hoy día no hay gran diferencia entre nosotros. No somos muy diferentes, pues existen las mismas contiendas que existían entre los discípulos. Todos quieren ser los líderes, los que mandan. Estamos, mis amados, 100% divididos, y eso lo he visto en cada país que voy, en cada grupo que voy, en cada iglesia. Es increíble ver cómo los hermanos buscan cada oportunidad para hablar mal de los hermanos. No hay amor, mis amados, no hay unión. Estamos, mis amados, estamos todos mal. Todos estamos mal. Estamos buscando nuestra propia grandeza. Y cada vez que hablamos mal de un hermano, lo hacemos quizá con el propósito de hacernos ver mejor a nosotros mismos. Y ese, mis amados, no es el mismo sentir que hubo en Cristo. Debemos reflexionar, pueblo de Dios, y prepararnos para recibir al Señor. El tiempo está cerca. En los próximos minutos ustedes mismos oirán las cosas que están sucediendo y la cercanía de la segunda venida de Cristo. Es tiempo de que nosotros, mis amados, empecemos a buscar la gloria de Dios. Si queremos ser grandes en el reino de los cielos, mis amados, nosotros tenemos que menguar. La palabra de Dios en el capítulo 3 de Juan, versículos 29 y 30, nos amonesta concerniente a esto. Dice la palabra de Dios: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, maestro, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo es mío. Este gozo mío se ha completado. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan entendía su misión, mis amados. No se trataba de él, era necesario hacer resplandecer a Cristo, que todos vieran a Cristo, que todos vieran al Señor, mis amados. Es necesario que Él crezca, que Él sea engrandecido, que Él sea alabado, que Él sea glorificado, mis amados. Pero en mí es necesario que el yo disminuya, que el yo deje de ser, que el yo muera para que Cristo viva en mí, mis amados, que Cristo viva en mí. Por eso, mis amados, Jesús, hablando de Juan, dijo que nacido de mujer no había nadie, ninguno nacido de mujer mayor que Juan, porque Juan se hizo como nada, se hizo basura, se hizo pequeñito, se hizo disminuir a sí mismo, disminuir el yo, para que Cristo viviera en él, para engrandecer a Cristo, mis amados. Y ese debe ser nuestro mismo sentir ahora que estamos en la víspera de la segunda venida del Señor, en el tercer al Señor, que el mundo completo pueda ver al Señor a través de nosotros. Nuestro llamado hoy es hacer como Juan, que muramos al yo, para que podamos enderezar el camino del Señor. A eso fuimos llamados todos en estos momentos, a enderezar el camino del Señor, a preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Este es el tiempo, mis amados. Este es el tiempo del tercer Elías.
Y por mucho tiempo todos nos hemos hartado de ser parte de este grupo del tercer Elías. Entonces, mis amados, si vamos a vivir diciendo que somos parte del tercer Elías, entonces vamos a tener que vivir a la altura de ese mensaje y de esa responsabilidad, pues el tercer Elías tiene una responsabilidad de enderezar al mundo, de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Pero para eso, mis amados, necesitamos morir al yo. Nosotros hay demasiadas luchas y demasiadas peleas. Si el hermano Fernando está predicando de una manera o cree algo, pues no lo invitemos porque no cree lo mismo que nosotros. No invitemos al hermano Pedro porque bebe agua cuando está comiendo. O no invitemos a la hermana Rosita a predicar porque es una mujer y las mujeres no pueden predicar, mis amados. Este no es el tiempo para eso. Todos nosotros fuimos llamados, hombres, mujeres y niños, a dar la última amonestación al mundo. Y el tiempo es ahora. Y estamos muy desenfocados, enfocándonos en cosas vanas y en peleas y en razonamientos que son infantiles, cosas de niños. Lo que está pasando en el mundo, mis amados, son cosas serias. La tierra está a punto de ser sacudida, mis amados. El gobierno y la iglesia se están uniendo por todas partes y por todos los países del mundo. Y déjenme decirle que ya lo que está escrito en la palabra de Dios, en Apocalipsis 13, este sistema que va a obligar a grandes y pequeños, a ricos y pobres, a libres y esclavos a adorar a la bestia y a su imagen, mis amados, ese sistema está siendo establecido en estos momentos en todos los países del mundo. Mas nosotros estamos enfocados, mis amados, en peleas y en murmuraciones, en cosas infantiles. Tenemos que aprender a perdonar, mis amados. La palabra de Dios dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Tenemos que empezar a amarnos, a dolernos las necesidades de los demás, mis queridos. Muy a menudo escucho que un hermano tiene una necesidad y simplemente le decimos que vamos a orar por ellos y ahí se termina, mis amados. Eso no es de Dios. Si usted conoce a alguien que tiene una necesidad, usted sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe lo que está escrito. Usted conoce la historia del buen samaritano. Mis amados, es tiempo de que entre nosotros existe el amor y la unidad de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo está a punto de derramarse sobre unos cuantos para dar la última amonestación al mundo. Todos los que se preparen en estos momentos recibirán al Espíritu Santo. Pero siguen pasando cosas que no deben pasar en nuestro pueblo. Juan 9, 38 y 39 es uno de estos casos que sigue sucediendo en medio nuestro. Dice la palabra de Dios, Juan le dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía a nosotros, mis amados, no era parte de nuestro grupo. No creía en que son dos en el cielo la deidad o que son tres. No creía que hay que llevar el régimen pro salud. Señor, nosotros se lo impedimos que predicar en tu nombre. Se lo impedimos, Señor. Le dijimos, no puedes echar demonios en el nombre de Jesús. No puedes sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Mis amados, es lo mismo que nosotros seguimos haciendo todos los días. Cuando hay un hermanito que está por allí, una hermanita llena del Espíritu Santo predicando, con nuestras críticas y murmuraciones, mis amados, estamos impidiendo la obra del Espíritu Santo. Entonces es tiempo de que sí haya entre nosotros un cambio y una reflexión, mis queridos. Esther 4:14 dice la palabra de Dios, porque si permaneces callado, si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos. Alivio y liberación vendrá en estos tiempos de otro lugar
para la gente del mundo, para los católicos, para los pentecostales, para los musulmanes, para la denominación que el Señor haya elegido, para la raza que sea, mis amados. Vendrá alivio y liberación, pero tú y tu casa y la casa de tu Padre pereceréis, mis amados, porque fuimos levantados con un propósito. El tercer Elías, enderezad el camino del Señor. Y este es el tiempo de que el camino del Señor sea enderezado. Así que me pregunto, ¿dónde está el tercer Elías? Predicaba y amonestaba, pero lo hacía con el amor de Dios, con el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está, mis amados, ese tercer Elías? Nos jactamos de decir que somos el tercer Elías, pero solo de nombre. Ese es el resto del versículo. Y quién sabe si para esta ocasión, para este momento, para este periodo de tiempo donde estamos, es que fuimos llamados. En el caso de Esther, es que tú has llegado a ser reina. En el caso nuestro, es que hemos llegado a vivir en este momento de la historia del planeta Tierra. Amados, quién sabe si es para este tiempo, dice la palabra de Dios. Hay una crisis que se acerca de una manera muy, pero muy rápida. El mundo se está preparando, mis amados. No sé si ustedes estuvieron pendientes al gran evento que sucedió durante esta semana, mis amados. Para mí esto es uno de los acontecimientos más grandes de las últimas décadas. El día 3 de este mes, el USA Today publicó que FEMA y el presidente Trump enviaron un mensaje de alerta a más de 185,000 ciudadanos de los Estados Unidos. Esto fue, mis amados, solo un examen, pero esto es muy, pero muy significativo. Es en muchas ocasiones que les he dicho, mis amados, que la ley dominical puede ser anunciada de un día para otro, y muchos decían que cómo puede ser esto, si por medio quizá de las noticias o de la televisión o del internet, mis amados. El mundo completo se está preparando para enforzar el domingo. Hace unos días me preguntaron durante mi visita a California que si quedaban 5 años antes de que la ley dominical fuera enforzada, mis amados, y yo me rehúso a decir alguna fecha. Pero personalmente, estoy seguro en mi corazón, de acuerdo a cómo están las cosas, que el tiempo es quizá mucho menor que eso. Es mucho, pero mucho menor que eso. Escuchen lo que está pasando. Mañana se llevará a cabo un voto muy importante en el Congreso de los Estados Unidos. Es el voto de la confirmación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema del país. Y con este voto, de acuerdo al USA Today, es el fenómeno más importante que ha visto en los Estados Unidos en los últimos 50 años. Porque el sistema de corte de los Estados Unidos va a cambiar completamente, inclinándose básicamente a favor de la iglesia. Mis amados, es algo muy, pero muy en serio. Carisma News, octubre 1 del 2018. El pastor evangélico y billonario Kenneth Copeland dijo, y escuchen esto para que ustedes comprendan que el escenario, mis amados, se está formando por todas partes. Dijo Kenneth Copeland, el objetivo por el cual Donald Trump fue electo fue para nominar jueces conservadores a las cortes. Cuando esto suceda, dijo Kenneth Copeland, el país completo dará un giro y la iglesia girará completamente. Las cortes, dijo Copeland, son más importantes que el Congreso y hasta que el presidente mismo. Así que cuando el presidente pueda cambiar el sistema de cortes en el país y los jueces, mis amados, significa que la iglesia va a regir sobre el Estado, dijo Kenneth Copeland. Mis amados, y es lo que está sucediendo en estos momentos. Paula White, en una entrevista, Paula White es una pastora y consejera del presidente Trump, ha dicho que en estos momentos hay 280 vacantes o puestos disponibles en las cortes estatales y se necesitan nombrar en estos momentos más de 280 jueces federales en los Estados Unidos, y Trump
los nombrará a todos ellos. O sea que no es solamente Brett Kavanaugh lo que está sucediendo ahora mismo, mis amados, sino que son jueces católicos y protestantes que están cubriendo todas las cortes en los Estados Unidos. Mis amados, el mundo se está preparando. Nosotros entendemos, de acuerdo a lo que el Señor nos ha mostrado en las profecías, que seremos llevados a cortes y a tribunales por causa del nombre del Señor. Mis amados, todo esto se está preparando en estos momentos. Escuchen esto, mis amados. Escuchen. Lo que dice es la misma expresión que utilizó el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Escuchen lo que están diciendo los políticos y los religiosos en los Estados Unidos, que por eso es que se necesita nombrar a estos jueces conservadores. Se necesita buscar el bien común, mis amados. Y por eso en estos momentos en los Estados Unidos se está haciendo un llamado a los católicos y a los protestantes, a los demócratas y a los conservadores a que se unan para buscar el bien común, mis amados. Pero, ¿qué es eso, el bien común? ¿Qué significa el bien común? Oh, mis amados, escuchen, para que ustedes entiendan. Catholic Herald, mayo 24 del 2018, en una publicación dice, solo los que comprendan que el bien común es para el bienestar del alma, comprenderán que por el bien común debemos legislar el domingo como ley a nivel internacional, mis amados. ¿Cuál es el bien común? El establecimiento del domingo como ley en todo el mundo. Por eso cada vez que ustedes escuchan esa expresión del bien común, entiendan lo que significa el bien común. Es una ley dominical internacional. Estamos muy cerca. Debemos legislar una ley dominical, dice el Catholic Herald de mayo 24 del 2018. El movimiento para legislar el domingo, dice el artículo, mis amados, ya empezó en Europa. Mis amados, yo no creo que la mayoría de personas estamos mirando lo que está sucediendo en el mundo. El proceso de la ley dominical ya empezó y ya está muy, pero muy avanzado en Europa. Tal como lo dijo el presidente Trump. Solo se necesita en estos momentos un gran desastre global para que la ley dominical entre en efecto en cuestión de horas, mis amados. Y en cuestión de horas todos nosotros podemos ya recibir una alerta en el teléfono informándonos. Por eso es que debemos, mis amados, debemos preparar nuestro carácter y estar listos, mis amados. No dejemos, ya que hemos ido tan lejos, mis amados, en la lucha de la salvación, en la carrera por la corona de la vida. No la perdamos ahora. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, mis amados. Dice el artículo que la ley para el establecimiento del domingo está muy avanzada en Europa. Por eso es que vemos que en Polonia la ley dominical entró en efecto en marzo 11 desde el 2018. En Italia acaba de entrar en efecto y va a ser estrictamente enforzada antes que termine este año. En Francia ya entró también en efecto, mis amados, y ya son más 19 países que tienen una ley dominical avanzada y en ciertos casos siendo ya enforzada. Y a esto, mis amados, se le está sumando China, Japón y India, mis amados, solo para salvar al mundo supuestamente del cambio climático y por el bien común, dicen los países. Por eso, mis amados, es que el historiador adventista A.T. Jones nos dijo que cuando se introdujo la ley dominical en el Congreso de los Estados Unidos en el 1888, mis amados, se hizo por el bien común. En aquel entonces, en el pasado, se utilizó la misma expresión, la misma frase, por el bien común hay que legislar el domingo. Por eso, mis amados, la palabra de Dios en Jeremías 13, versículo 23, dice la palabra de Dios, ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están
hacer el mal, lo sea, mis amados. El etíope no puede cambiar su piel, ni el leopardo quitarse su mancha. Roma no cambia. Los mismos argumentos usados en el pasado están siendo utilizados en estos momentos. Y es tiempo de que nosotros despertemos, mis amados, a la realidad de lo que se aproxima. Escuchen, mis amados. Periódico Vox, octubre 2 del 2018. Oigan este artículo. Los periódicos seculares ya no están diciendo a nosotros, las noticias seculares, que hay una ley muy grande que se aproxima, mis amados. Una ley cristiana, una ley religiosa. Escuchen lo que están pidiendo. Dice este artículo en Vox, octubre 2 del 2018. ¿Por qué necesitamos en los Estados Unidos las leyes azules o las leyes dominicales? Las necesitamos porque estas leyes santifican la vida y el trabajo, mis amados. Esos son los periódicos seculares. Dice el artículo que el país debe unirse por el bien común. Deben unirse demócratas y republicanos para obtener el bien común y para legislar el domingo, mis amados. El tiempo se nos está acercando. Son los medios seculares, están pidiendo una ley dominical, mis amados. No solamente los medios seculares lo están pidiendo, por supuesto que los medios religiosos están pidiendo igualmente la ley dominical. El mundo completo, la gente, mis amados, está pidiendo ya la ley dominical. Es por eso que nosotros tenemos que actuar. Las leyes azules o leyes dominicales siguen vigentes en la mayoría de los estados de los Estados Unidos. Nosotros estamos esperando que se va a hacer un alboroto y esto va a estar en las cortes, en los congresos, mis amados. Estas leyes en los Estados Unidos ya existen en todo el país. ¿Saben qué es lo que hace falta? La palabra de Dios dice que se le permitió a él infundir aliento de vida para que la imagen de la bestia, la cual ya está formada, hable. ¿Saben por qué está formada, mis amados? Porque ya la herida de muerte de la primera bestia ha sido curada, mis amados. Tanto así que CNN produjo una serie donde se hablaba del Papa Francisco como el hombre más poderoso de la historia del papado. Mis amados, el tiempo ha llegado. Los presidentes del mundo, los líderes del mundo han fornicado con ella. Hemos visto a los grandes presidentes de los Estados Unidos como Barack Obama llamar al Papa Santo Padre, un nombre que le corresponde solamente a Jehová Dios Todopoderoso. El presidente George W. Bush, a mirar al Papa a los ojos, dice que cuando mira los ojos del Papa ve a Dios, ve los ojos de Dios. Porque la herida mortal ha sido curada, mis amados. Como resultado de esa, la tierra y los moradores de la tierra se han ido tras ella. O sea que en estos momentos se le está infundiendo aliento de vida a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia ya ha empezado a hablar, mis amados. Ya ha empezado a decir muchas cosas. No sé si recuerdan que hace unas semanas les hablé del sistema de grado social que se comenzó en la China, donde los ciudadanos reciben una calificación social del gobierno. Y si la calificación social es un puntaje bajo, no pueden comprar y no pueden vender, no pueden enviar a sus hijos a las escuelas, no pueden montarse, mis amados, ni en un tren ni en un autobús. Mis amados, también les mencioné que Facebook empezó a hacer lo mismo, a darle a los ciudadanos, a sus miembros, a sus usuarios, más de 2,000 millones, igualmente una calificación social. Pero mis amados, esto es viejo y nosotros ni lo sabíamos. Por casualidad me enteré de esto ayer, que ya en los Estados Unidos ya esto existía hace mucho tiempo. Hay una página oficial que se llama mylife.com o mivida.com, mis amados, y allí tienen todos los detalles de nuestras vidas. Para mi sorpresa, mis amados, cuando busqué mi propio nombre, allí tenían hasta los apodos que me llamaban mis abuelos cuando vivía en la República Dominicana.
se conoce por este apodo y por todos los detalles, mis amados. Estuve asustado, no sabía que sabían tanto de mí, cosas que ni yo mismo recordaba. Y para mí no fue una gran sorpresa que la calificación que me dieron decía que era una calificación muy baja, muy pobre, porque de acuerdo con ellos tenías una vista religiosa que era un poquito extrema. Mis amados, saben todo de nosotros. El tiempo está cerca. Dice la palabra de Dios que hace que todos, este sistema hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto es para allá, mis hermanos. Por eso debemos desarrollar la paciencia de los santos, o teniendo la fe de Jesús, mis amados, guardando sus mandamientos. Pero ¿cuál es la paciencia de los santos? Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Dice, el que haya sido elegido, oh, qué bendición, mis amados, el que haya sido elegido por Dios para ir preso, se lo llevarán preso. El que haya de ir a la cárcel, dicen otras versiones, a la cárcel irá. Otras dicen, el que esté destinado a ir preso, se lo llevarán preso. Y el que esté destinado a morir a espada morirá, porque esta es la paciencia y fe de los santos. Juan 16 dice, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora que cuando cualquiera que os mate, pensará que así rinde un servicio a Dios. ¿Y por qué les estoy diciendo estas cosas, mis amados? Porque hay un plan, que el que no adore a la bestia y a su imagen, mis amados. Vienen cosas muy fuertes. Daniel 11:33 nos lo describe y dice, los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego y en cautiverio y despojo. Eso es para el tiempo nuestro, mis amados. Por eso en varias áreas del mundo, en varios países, ya estas cosas se están haciendo con ciertos grupos. Y siempre utilizo como referencia a los testigos de Jehová, que en Rusia están pasando por muchas de estas cosas. Pero los testigos, mis amados, no son el enfoque. Porque la palabra de Dios dice que el enfoque son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Lucas capítulo 6, versículo 22 dice, bienaventurados soy cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Juan 16:32. Mira, la hora viene y ya ha llegado, dice el Señor, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Y sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo, pero esa hora viene, dice el Señor, en la cual seréis esparcidos. Apocalipsis 6:9 dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Mis amados, debemos mantener ese testimonio. Apocalipsis 24, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se le concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Mis amados, Catholic Herald, mayo 16 del 2017, escuchen. Este artículo dice, seamos honestos, las enseñanzas católicas no siempre prohíben la pena de muerte. El Papa Pío XII dijo que la pena de muerte en muchos casos es buena por el bien común. La misma expresión, mis amados, o sea, por la observancia del domingo, la pena de muerte es buena. Por eso dice el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis,
Vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, porque por el bien común es bueno. Algunas personas mueran. Dice el artículo que si un hombre es dañino para la comunidad, este debe morir por el bien común, dice el Papa Pío XII. Llamados, el bien común es el establecimiento del domingo, es una ley dominical y está muy cerca. En la página oficial de las Naciones Unidas se acaba de hacer un comunicado hace unos días. Las Naciones Unidas y China se han unido para ayudar a resolver el asunto del cambio climático. Dice que están eliminando los carros los domingos y utilizando simplemente bicicletas. Es una campaña global lo que se está haciendo en promover el domingo, mis amados. A esto de inmediato se le unió Francia, quien a partir del día 7 de octubre, mis amados, o sea, el domingo próximo, Francia impedirá que se utilicen automóviles los días domingo. Por ahora lo están haciendo el primer domingo de cada mes, mis amados. O sea, no automóviles recorriendo en París. Mis amados, de inmediatamente con Francia, las Naciones Unidas y China empezar esto, de inmediatamente Bruselas hizo un llamado a todos los países de la Unión Europea a hacer lo mismo, mis amados, porque el movimiento del domingo se está moviendo con una rapidez, mis amados, que nosotros no estamos preparados. Deberíamos nosotros movernos en nuestra preparación espiritual de una manera aún más rápida y más acelerada, porque el tiempo se nos está cortando, hombres y mujeres de Dios. Pero esto no es solamente en Europa, mis amados, y en China, ni en Japón, que también se unió. Los Estados Unidos han entrado a la misma iniciativa. En Ed News, en Washington, D.C., dice que Washington peleará el monóxido de carbono, la emisión de monóxido de carbono en la atmósfera, de green gas, como se llama en inglés, utilizando bicicletas los domingos. O sea, mis amados, que lo mismo que está sucediendo en Europa está sucediendo también aquí en los Estados Unidos, mis amados, pero no tan solo me voy a quedar ahí. CNN, Colombia, Bogotá también, mis amados, empezando ya al final de octubre, todos los primeros domingos, dice el gobierno, que igualmente en Bogotá eliminarán los automóviles en la ciudad. Mis amados, es algo que se está moviendo con gran rapidez por todas partes del mundo. Tiempo de que nosotros nos preparemos, mis amados, y las cosas que muchos veían como difíciles están sucediendo ahora mismo. China se ha arrodillado delante del Papa. Por eso, CNN en septiembre 18 del 2018 publicó un artículo donde dice que ya los obispos católicos han regresado nuevamente a China, porque China y el Vaticano acaban de firmar un acuerdo extraordinario. Mis amados, el tiempo se nos está acabando. Indian Post nos informó que India, Francia y 60 otros países crearon un acuerdo solar, y en el acuerdo solar, ¿saben cuál es, mis amados? Es la adoración al Dios Sol. O sea, mis amados, que estamos volviendo, estamos regresando otra vez a ese sistema, a ese tiempo de oscuridad. Por eso dice la sierva del Señor, mis amados, que la medianoche para el mundo es el mediodía para Roma. Ese tiempo ya está llegando y es tiempo de que nosotros despertemos. El primer ministro de India, Narendra Modi, dijo, por miles de años, el sol ha sido nuestro proveedor, nos da su calor y su luz. Por eso adoramos al sol, bendecimos al sol, veneramos al sol. Bendícenos, Dios Sol, dijo el primer ministro de la India. O sea, mis amados, que India, China, Japón, la Unión Europea y varios otros países están listos para una ley dominical. El tiempo, mis amados, se nos está acabando, y es tiempo, mis amados, de que el pueblo de Dios igualmente se prepare. Una más, por favor, le voy a dar una noticia más. Escuchen esto, mis amados. El doctor Smash ha hecho un llamado
un llamado muy grande. Dice que debe haber, mis amados, un día semanal de reposo internacional, porque esto resolverá el asunto del cambio climático. El argumento del doctor Smaya es que en el año hay 52 semanas. Si estas 52 semanas, estos 52 domingos no se trabaja, en conjunto con 15 días feriados católicos que hay cada año, entonces, mis amados, dice que habrían más de 70 días, o alrededor de 70 días, donde no se pondría ninguna emisión de monóxido de carbono a la atmósfera, de ningún tipo de green gas. Así que eso resolvería 100% el asunto del cambio climático, o sea, que la solución para resolver el cambio climático, mis amados, es básicamente el establecimiento del domingo como ley. Dice, mis amados, el doctor que este es el momento para una ley del sábado o una ley dominical internacional por el bien común. El momento es ahora. Por eso mismo el periódico El Guardián, en septiembre 19 del 2009, dice que los domingos de reposo es la solución para el calentamiento global. Porque un domingo sin trabajo es bueno para la salud del planeta y la salud personal. Y es por eso, mis amados, que ya hay tantos países que han tomado la iniciativa de la ley dominical, mis amados, pero el Señor nos había amonestado concerniente a estas cosas. El Señor ya nos los había dicho hace mucho tiempo que eso sucedería, mis amados. Que cuando viéramos esas cosas entendiéramos que Él estaba cerca y a las puertas. Entonces mi pregunta, mis amados, mi pregunta es, si estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo, si estamos mirando el cumplimiento profético, si estamos mirando, mis amados, que esta ley que todo, he leído tantos artículos donde dicen que las personas que creemos esto, que enseña la Biblia, creemos en teorías de conspiración, mis amados. Esto no es una teoría de conspiración. Muchos hermanos de otras denominaciones que decían eso nunca va a suceder. Mis amados, ya está sucediendo. Y el Washington Post nos dice que esta ley religiosa ya viene para los Estados Unidos. Mis amados, el mensaje de la salida al campo ya todos lo conocemos. Y donde quiera que voy no puedo dejar pasar la oportunidad para pedirle a los hermanos en el nombre del Señor que están ya establecidos en los campos, en las montañas, que tienen que ayudar a otros. Estando en California, en la ciudad de Colton, predicando la palabra de Dios, allí varias personas de muchos países diferentes. Recuerdo bien a una hermana del país de la India, que se me acercó y me dice, hermano, yo tengo que salir de aquí, pero dígame para dónde me voy. Otro hermano de Corea del Sur. Y así, mis amados, por todas partes. Los hermanos de Filipinas. Por todas partes, mis amados. Encuentro con hombres y mujeres de Dios que están interesados en su salvación. Es tiempo de que nosotros nos unamos con el amor de Cristo, sin estar pendientes en las posesiones materiales. El apóstol Pedro nos dice, si sabemos que todas estas cosas van a ser quemadas por el fuego, ¿qué tipo de personas debemos nosotros ser? ¿Qué tipo de cristianos? Amados, enfoquémonos en el reino de Dios. Lo que estemos en las ciudades, enfoquémonos en salir. De verdad, mis amados, este es el tiempo de orar. Estoy orando como está escrito en Mateo 24, orando que nuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Pero ya el tiempo está acá, mis amados. Perfeccionemos nuestro carácter a la imagen y semejanza de Cristo, que es lo más importante. Pues yo creo que podemos estar donde estemos y tenemos ese carácter. El problema es que estando dentro de la ciudad va a ser muy difícil llegar a la altura de Cristo en carácter.
que fuimos llamados como tercer Elías a enderezar el camino del Señor. Pero Elías no vivía en la ciudad, ni tampoco Juan el Bautista vivía en la ciudad. Entonces nosotros, como el tercer Elías, queremos enderezar el camino del Señor desde las ciudades. Y no es así, mis amados. Así que en esta noche, mis amados, lo quiero de verdad dejar con este pensamiento. Tenemos que orar más, pero tenemos que accionar más. Estamos lentos en nuestra preparación, en todas las áreas. No hay amor entre nosotros, muchas rencillas, muchas murmuraciones, enfocados en las cosas materiales, en dinero, en mandar, en ser más. Tenemos que ser más como Cristo. Y tenemos que prepararnos para que nuestra familia, nuestras esposas, nuestros esposos, las mujeres, nuestros hijos, no se pierdan en las ciudades. Pero el tiempo se nos está haciendo más poco y más estrecho cada día. Quiera el Señor, mis amados, quiera el Señor que nosotros despertemos y escuchemos el clamor que ya se está escuchando, que ahí viene el novio, salir a recibirlo. Tomemos la lámpara en estos momentos, que es la palabra de Dios, pero también tomemos al lado una vasija con el aceite. El Espíritu Santo, pidámoslo, mis hermanos, sin medida. Que el Señor nos llene, nos rebose de su poder, porque lo necesitamos para este tiempo. Porque como dice la palabra de Dios en Esther 4:14, para este tiempo es que fuimos llamados, fuimos levantados para decir al mundo que el Señor ya viene y para preparar el camino del Señor. Padre eterno, Dios creador, gracias, Señor, porque tú nos has elegido a nosotros, Señor, seres imperfectos para culminar tu obra perfecta. Sé con cada uno de nosotros, Señor, y danos tu espíritu, Señor. Límpianos, Señor. Vacíanos del yo, Padre eterno. Vacíanos del yo a todos. Y llénanos de ti, oh Padre. Tanto así que salpique, Señor, que donde quiera que vayamos, la gente te pueda ver a ti a través de nosotros. Y no tomes nuestros pecados en cuenta, Señor, sino bórralo con tu sangre. Ahora que todavía estás en el santuario celestial, oh Señor Jesús, borra nuestros pecados con tu sangre. Capacítanos, Señor, para predicar tu palabra con poder y sin temor en todas partes. Que cualquier persona que entre en contacto con nosotros podamos decirle las grandes cosas que tú has hecho por nosotros, oh Padre eterno, y decirle al mundo que ya tú vienes. Ayúdanos, Señor, a preparar tu camino. En el nombre de Jesús. Amén.